Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional de este día es Su pasión te dio todo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, leemos: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En lo personal, creo que este versículo es de los más significativos respecto a la obra del Señor Jesucristo y su pasión. Es un versículo el cual debemos discernir adecuadamente para comprender su poder y el acto de amor que Jesús hizo por el mundo. En aquel tiempo, cuando alguien era crucificado, éste era avergonzado públicamente y la gente a su alrededor hacía mofa de ello. Pero en el caso del Señor Jesucristo fue algo más. El hombre por sí solo tiene naturaleza inclinada al pecado. El corazón del hombre, dice la Biblia, es engañoso. Esto lo leemos en Jeremías, capítulo 17 y versículo 9, donde se nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Digamos que en el ADN de todo ser humano hay maldad. Para el Señor Jesucristo no aplicaba esto, siendo que fue engendrado con la naturaleza divina de Dios. Y cuando Él fue crucificado, dicen las Escrituras que se hizo pecado. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, recibiendo así el castigo de nuestras rebeliones. Cuando el Señor Jesucristo le pidió al Padre que, si era su voluntad, pasara de Él esta copa, la copa se refería a la ira de Dios, al sufrimiento, al castigo, al dolor, a la vergüenza que Él iba a padecer. Por lo que en lo espiritual, Él fue maldito. Esto es una palabra fuerte, terrible. Pues en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. También eso lo leemos en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23. Y recibió sobre sí la consecuencia de los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, para que en el momento en que cualquier persona decida creer en Él, recibirle como el Señor de su vida, por supuesto arrepintiéndose de sus pecados, esa persona entonces sea perdonada, sea salva y considerada justa a los ojos de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También en lo natural, la cruz fue el peor de los castigos. Una persona que era crucificada era quebrantada de alguno de sus huesos. Sufría hemorragias, su cuerpo era traspasado con metal, su función respiratoria disminuía y en algunos casos sufría paros cardíacos. No obstante, en este versículo de Isaías capítulo 53, versículo 5, vemos que además Jesús fue molido. Su cuerpo fue machacado, desfigurado, lacerado y tenía llagas en todo su cuerpo, mismas que dice la Escritura que sanan a todo aquel que crea en Jesús. Yo te voy a pedir un favor. Cuando hables acerca del sacrificio y amor de nuestro Señor Jesucristo que manifestó en la cruz del Calvario, dimensiónalo correctamente. Cree en la potestad que se le dio al Señor Jesucristo sobre todas las cosas después de su sacrificio. Su sacrificio, por supuesto la muerte y la resurrección, todo esto era parte del plan de redención de Dios para la humanidad. Por medio de este sacrificio, tú puedes recibir perdón de pecados, paz, salud y toda necesidad que tú tengas. Sea lo que sea que necesites, tiene un precio. Y el Señor Jesús pagó este precio, nadie más. Tú no te puedes acercar a Dios por ningún otro medio, por ningún otro intercesor o intercesora, por nadie más. Pues la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, así que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos 4:12 nos dice:
porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerda, Él fue el que vino a esta tierra, Él fue el que ejerció un ministerio glorioso, dándonos a conocer las buenas nuevas de salvación. Él es el único que fue a la cruz del Calvario, dando su vida, derramando su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día con gran poder y gran gloria, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y además en Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y de la vida. Solamente en Jesucristo hay salvación. Recuerda, su pasión te dio todo. Y Jesús por su pasión ya te bendijo. Solamente créelo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.